bienvenidos a este nuevo episodio. Esta es la segunda parte de Poliamor y aquí estamos emocionados de poder compartirlo contigo. Somos los mismos personajes. Carlos. Jainer. Hola, Steffi. Isneiris. Y bueno, como te lo mencioné hace un momento, esta es la segunda parte de Poliamor. Vamos a estar tratando un aspecto bastante importante, y si tú no has visto la primera parte, pues yo te invito a que puedas ir a YouTube o a Spotify y puedas buscar ahí la primera parte, que se llama Poliamor, y pues ahí vas a tener como un poco más de contexto y de conocimiento acerca del tema, porque hoy vamos a tratar un punto específico y es ¿qué dice la Biblia sobre el poliamor? Entonces, bueno, con esta pregunta también me gustaría que pudiésemos iniciar la conversación, equipo. Bueno, Se rompe el silencio. no sé, Carlos, te damos el honor entonces. Por elección, democracia. Se rompe No, pues, el silencio. Como que me parece que es un tema muy interesante. La vez pasada como que abordábamos unas generalidades, y ahora esta pregunta de qué dice la Biblia sobre el poliamor es bastante desafiante. La palabra poliamor en la Biblia no se ve, pero sí le da a uno a entender muchas cosas la palabra de Dios acerca de esas técnicas que se llevan a cabo ahora. Técnicas, dice. Me encanta. Sí, yo creo que tienes toda la razón. De hecho, como lo veíamos en el episodio pasado, poliamor como concepto es bastante reciente, más o menos de los 70 del siglo pasado. Entonces, sabemos que en la Biblia existen relaciones poligámicas que se referencian de las culturas hebreicas y las culturas que estaban alrededor de ellos, que practicaban la poligamia, que es, como lo decíamos la vez pasada, un varón tiene varias mujeres en calidad de esposas o de concubinas. Y esa práctica aparece muy frecuente, sobre todo en lo que se llama el Antiguo Testamento en la Biblia, y en otras culturas de los pueblos que hacían parte del Oriente Medio. Ahora, una cosa es que aparezca referenciada, porque la Biblia también es un registro histórico de lo que pasa, y otra cosa es que Dios estuviera o no estuviera de acuerdo con eso. No sé ustedes qué piensan. Mira, yo creo que la Biblia es muy específica y clara, porque la Biblia es más que todo la palabra de Dios, es Dios mismo hablando a su pueblo, hablando a su iglesia y dando instrucciones de vida al creyente y a las personas que desean recibir de Dios, ¿verdad? Y sí, claramente la palabra no está especificada donde diga, está prohibido el poliamor, o el poliamor debería o no debería realizarse. La Biblia habla específicamente de situaciones a las cuales Dios no está de acuerdo o no está de acuerdo o no permite de que su pueblo se pervierta, por decirlo en cierta manera. Entonces hay varios versículos en los cuales habla acerca de lo que son las relaciones sexuales indebidas, como son en Levítico 20, habla específicamente de todas las prohibiciones que da Dios a su pueblo para no tener relaciones sexuales que dañen al pueblo, porque la relación sexual, por si hablamos así del sexo, es implícito solamente en las relaciones matrimoniales. Es un regalo que Dios da al matrimonio, no solamente no es como lo tienen ahora especificado o como la ven en el boom, de que para conocer a una novia tengo que primero acostarme con ella para ver si tenemos una química y si nos casamos. y si entonces estamos de acuerdo o nos llevamos bien o tenemos una afinidad sexual y estamos bien, entonces ahí sí nos podemos casar. No. La Biblia especifica que la fornicación es pecado y que no está de acorde a la palabra de Dios. A mí me gustaría compartirles de pronto, me estoy como extendiendo, Carlos. Estás emocionada. Me gustaría compartirles un versículo, a mí me llamó muchísimo la atención, que sobre todo habla sobre que el matrimonio tiene que ser algo puro y que es honroso, que el matrimonio debe ser honroso, ¿listo? Que se debe ser sin mancilla, que debe ser algo puro y que debe agradar a Dios. Entonces en Hebreos 13:4, no sé si usted puede acompañarme en la Biblia, ¿verdad? En Hebreos 13:4 dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Aquí Dios está hablando muy claramente sobre las relaciones que son la fornicación
el tener relaciones antes del matrimonio o las relaciones prematrimoniales, ¿verdad? Y del adulterio, porque está hablando de la infidelidad. Está diciendo no sean infieles, dando a entender que el bosquejo o el diseño original de Dios es el hombre y la mujer como un matrimonio, algo valioso. Entonces allí tenemos que poner pilas o entender de que el poliamor no va acorde a lo que Dios habla dentro de su palabra como alguna relación próspera o una relación edificante para las personas. Entonces no sé qué dicen ustedes. Sí, a mí me gusta esto que estamos compartiendo hasta este punto porque muchas veces como no aparece la palabra específica en la Biblia o no aparece un versículo así específico que diga, por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos no estarás en un poliamor, ya uno se lo puede tomar de pronto como un argumento así súper superficial de que no está prohibido, pero con lo que tú nos acabas de compartir y con lo que seguiremos compartiendo en la conversación, nosotros podemos tener luces súper claras de qué puede decir Dios o qué puede decir pues la Biblia respecto al tema. Porque ahora también algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba leyendo era que pues en la Biblia también se dice que el hombre dejará a su madre y a su padre para unirse a su esposa, y es muy específico en que dice a su esposa, entonces es como que pareja, dos, uno más uno, se unen solamente los dos, no es como que ya después yo voy a poder tener a mi esposo y de pronto intentar, aunque sea consensuado o pues todas estas características que tiene el poliamor, igual de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia, según el diseño original pues del matrimonio, es esposo y esposa, punto. Entonces es como que también podemos ir viendo enseguida las luces rojas y verdes que podemos tener respecto al tema, y me gusta que podamos verlo. Pues aquí estamos hablando literal lo que es el matrimonio, como lo dice la Biblia, ¿cierto? Pero ya vimos en el episodio pasado que el poliamor no tiene que ser básicamente un matrimonio, sino pues parejas en noviazgos o parejas en libre, o sea, sin Unión. nombre. En libre unión. Pero la Biblia también nos habla y nos habla de la inmoralidad sexual. Y creo que cuando uno entra a practicar esas cosas, ya está en inmoralidad sexual, porque estás practicando, estás conociendo y estás experimentando cosas diferentes a las que puedes realizar con tu pareja en ese momento. Entonces, en Gálatas, que yo leí, dice: las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad. Las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Idolatría, bueno, y da otra serie de pecados cuando uno no vive en el espíritu que puede llegar a cometer eso. Pero empezamos diciendo la inmoralidad sexual porque realmente es un tema muy amplio y es un tema que en estos tiempos les han dado como tanta libertad que en los tiempos de la Biblia del Antiguo Testamento, para el hombre, que era el que tenía derecho de tener muchas mujeres, pues tenía entre comillas como el derecho o como el permiso de Dios, porque no eran como tan juzgados. La mujer no, la mujer sí no podía cometer eso, pero en estos tiempos como la mujer ahora es más libre de pensamiento y más abierta a ciertas cosas, entonces ya la mujer también practica lo que practica el hombre. Por eso en el Nuevo Testamento ya Pablo nos habla en muchos pasajes bíblicos lo que realmente no está permitido que nosotros conociendo a Dios y conociendo porque la Biblia es un manual de vida. Entonces, si ya Él nos lo dice ahí y nosotros estamos cometiendo algo que realmente a Dios no le gusta, estamos viviendo en la carne y nosotros no podemos vivir en la carne. Debemos alimentar nuestro espíritu para vivir en el espíritu y rechazar este tipo de cosas que realmente llegan a la vida, pueden llegar a la vida de cualquier persona, de cualquier manera y en cualquier momento, ya sea por vacíos, por ausencias, por experimentar, por conocer, y pues ahí uno puede como abundar mucho en ese tema y quedarse ahí como un poquito estancado si realmente toca las fibras de tu vida. A mí me parece es un tema muy interesante, y retomando lo que decía Jaine, lo que decías, como que hay que tener la claridad de que el matrimonio, es decir, la unión entre un varón y una mujer, fue instituida por Dios, ¿verdad? O sea, Él la creó. No es un invento humano, sino que es creado por Dios. De hecho, en Génesis dice, ¿verdad?,
que por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, dejará, o sea, saldrá del hogar, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, en ese sentido, el modelo de matrimonio conforme a lo que Dios estipuló es una relación monógama. O sea, si te das cuenta, es como una relación monógama entre un hombre y una mujer, es singular. Por eso una vez le preguntaron a Jesús, porque bueno, para nadie es un secreto que en el matrimonio hay muchos problemas. Y cuando hay problemas, una de las tendencias más naturales de nosotros los humanos es dejar las cosas, renunciar. Entonces le preguntaron a Jesús y Jesús dijo en Mateo 19, 4 al 6, él dijo que ustedes han leído que Dios cuando creó al género humano, o sea, al principio, los hizo hombre y mujer y dijo, por esta razón dejará el hombre a sus padres, se unirá a una mujer y ambos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola, dice. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no debe separarlo el ser humano, lo decía Jesús, porque le estaban preguntando, oiga, ¿será que sí se puede repudiar a la mujer? Le preguntaban a Jesús, ¿no? Y a mí me llama la atención sobre todo enfatizar cuando Jesús dice, de modo que ya no son dos personas, sino una sola carne. En realidad, los intercambios sexuales, en los intercambios sexuales hay muchas cosas. Y muchas de las cosas que hay ahí también es intercambio energético. Y cuando una persona en el poliamor tiene relaciones sexuales con varias personas, está intercambiando no solamente cuestiones físicas, sino que hay un intercambio energético muy poderoso. Por eso, Dios en su infinita sabiduría dijo, hay que protegerlos de eso. Entonces es mejor que sean una sola carne y mejor que sea de esa manera, porque te quedas. Yo creo que para nadie es un secreto que a veces, incluso sin tener relaciones sexuales, a veces teniendo amistades, personas, uno se siente cargado cuando uno dice, esta persona tiene como una mala vibra o algo que me pone mal. Y eso que no han tenido sexo. Imagínate ahora con sexo. Sí, entonces el Señor es tan sabio que dijo, no, es mejor que sea uno solo porque ese es el intercambio energético más fuerte que hay en realidad. Entonces por eso desde el principio como que nos quiso proteger de eso. Y realmente he escuchado, bueno, y creo que es cierto, cuando las personas han tenido muchas experiencias sexuales o han llevado una vida promiscua, la persona que tiene relaciones, pues no se está acostando literalmente con esa sola persona, sino con todo su pasado. Entonces está llenando tu vida, está llenando tu espíritu, está llenando tu alma, pues de todas esas personas, de todas las energías. Imagínate la contaminación tan impresionante de la que se puede llenar una persona que de pronto no ha experimentado mucho y pueda que sea su primera experiencia o pueda que haya sido, ¿sí? O en caso de, si hablamos de pronto, una pareja que se va a casar, la mujer llega virgen pero el hombre no, y si el hombre ha sido un hombre muy recorrido y la mujer llega virgen. Entonces, no sé si en ese caso, pero pues también existe el arrepentimiento, existe la sanidad interior y también existe pues el que el espíritu, la nueva criatura cuando recibimos a Cristo, entonces también existe que pudo antes de tomar esa decisión pues ya salir de todo ese tema como puede que no exista. Entonces va a haber una contaminación a la persona que realmente, entonces es un tema que realmente es como ser conscientes de cómo podemos contaminarnos a través de estas prácticas que muchos llevan a cabo y que realmente nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo pueden apartarse del propósito de Dios a raíz de este tipo de cosas. Así es. Bueno, yo creo que es importante resaltar o dar a entender que porque hay muchas personas que van a ver este video y no son creyentes y le va a generar un poco de choque lo que estamos hablando de la palabra de Dios. Quiero que tengan en cuenta que las relaciones o el diseño de Dios es el matrimonio y que aún al principio cuando Adán y Eva estaban en el Edén, al momento de ellos pecar o al momento de ellos recibir
palabras o los consejos, en este caso de la serpiente, que en este caso era Satanás, ellos inmediatamente, el pecado hace que nos separemos de Dios, porque es que el plan de Dios no era que existiera la poligamia o que el hombre se relacionara o tuviera varias mujeres. El plan de Dios nunca fue ese. Fue su diseño perfecto, que fue el matrimonio, sino que el hombre, por medio del pecado, al momento de pecar o al momento de alejarse de Dios, toma decisiones o hace actos en los cuales sin consultar a Dios, por egoísmo, por querer hacer su propia voluntad y no cumplir con la voluntad de Dios. Entonces nosotros, el pecado arrastra a toda una generación, a todo hombre y mujer, ¿verdad? Y si nosotros no nacemos de nuevo, no aceptamos a Cristo nuevamente, todos estos conceptos que les estamos dando en estos momentos, pues te van a generar un choque, porque tú todavía estás en el pensamiento del mundo, en el pensamiento de las personas, en donde tú vas a actuar conforme a tu carne y tus propios deseos, cuando el Señor nos dice que debemos morir a nuestra carne y crecer en Cristo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a conocer a Dios, conocer lo que Él quiere y implementarlo en nuestra vida. Sí, y bueno, yo quería como sumar dos ideas muy rápidamente con respecto a la primera, la del matrimonio que hablamos, que no fue creado por el hombre, sino fue creado por Dios con un modelo monogámico, precisamente como para protegernos de lo que hablamos de la contaminación, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento, que es como la parte donde vino el Salvador, donde vino Cristo, ahí lo que nos enseñan las Escrituras es que el matrimonio ese que Dios creó desde el principio en realidad avisora, es como la imagen de lo que va a pasar en el futuro, en el sentido de que la iglesia actualmente es la novia y Jesús es el esposo. Y dice que se celebrarán unas bodas del Cordero. O sea, yo no me imagino a Jesús con varias esposas celebrando una boda. Sí, o sea, como que no, es incoherente, porque en Dios todo es como coherente. Desde el principio, un hombre, una mujer, y al final, una novia, la iglesia, y un esposo, Cristo. O sea, sigue como con esa coherencia. Y lo otro es, que bueno, que si nos estás escuchando y de pronto no eres creyente, o bueno, o de pronto tu relación con Jesús todavía no está como tan afianzada, yo creo que un ejemplo concreto es, no sé cuántas novias o cuántos novios has tenido, pero una de las cosas que nos pasa cuando tenemos una novia es que terminamos pareciéndonos a ella. O sea, con algunos gustos similares, con algunos intereses similares, con unos hábitos similares. Porque el hombre y la mujer fueron creados para ser sociales. Y si eso pasa cuando no hay, por ejemplo, un intercambio sexual, sino que simplemente tienen una relación y empiezas a interesarte tanto por la otra persona, hasta el punto de que te pareces a ella, mucho más va a pasar cuando hay relaciones sexuales de por medio, porque en realidad sí hay cosas que se comparten, siempre se van a estar compartiendo, para bien y para mal. Entonces, no podemos olvidar que una de las características de Dios es que Dios es un Dios fiel, desde el principio ha sido un Dios fiel, ¿cierto? Y si Dios es un Dios, es nuestro ejemplo de fidelidad y es nuestro ejemplo de lealtad. Él quiere que nosotros practiquemos eso, que seamos, Él nos hizo con la capacidad de que nosotros podamos ser fieles. Así es. Entonces sí podemos entre una pareja, podemos manejar, ¿verdad? Y llevar a cabo esa fidelidad del uno al otro. Pero como dice también la palabra, en la pareja somos tres, ¿cierto? El esposo, la esposa y Cristo, el centro. Entonces cuando tenemos a Cristo en el centro, podemos realmente llegar a esa fidelidad y a esa lealtad que se merece el uno al otro. Entonces, nuestro ejemplo, desde el principio de la creación, desde el principio, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, o sea, nos hizo con ciertas características de Él. Y Dios, yo creo que en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, nos recuerda que Dios es un Dios fiel y es un Dios leal. Siempre lo ha sido con nosotros. Eso me llamaba mucho la atención y también quería compartir una idea para ya ir concluyendo con el episodio, porque Tefi dice que Dios ha sido un Dios fiel con nosotros siempre, desde el inicio, y eso es muy cierto, pero de pronto la persona que puede estar viendo el podcast, el episodio, dice, pues
sí, quizás puede suceder, ¿cierto? Que esté en una relación poliamorosa y diga, no, pero es que no hay infidelidad porque lo estamos consensuando los dos, no hay como ese adulterio, realmente sí lo hay, sí lo sigue habiendo, porque algo que leía que también me llamó muchísimo la atención es que, como lo decía Carlos también hace un momento, el matrimonio fue creado por Dios y Él estableció que fuese un hombre y una mujer. Todo lo que se salga de allí ya va en contra de ese primer parámetro que Dios dio. Y el hecho de que la pareja esté de acuerdo en que pues tengan a otras personas no quiere decir que de alguna manera como que se anule lo que ya Dios estableció al principio. Entonces sí cuenta como adulterio y sí cuenta también como infidelidad, aunque sea consensuado por la pareja. Y para concluir también, pues me gusta lo que tocamos acá al final, que nosotros no hablamos de estos temas para creernos superiores o para condenar o para juzgar a las personas que lo hacen, sino porque sentimos en nuestro corazón pues la necesidad y la idea de poder hablar del tema, pero también de mencionar qué dice Dios sobre eso, porque esa es como la tarea, ¿no? Dar a conocer qué dice Dios al respecto para que las personas puedan tener ese conocimiento, pero no quiere decir que juzguemos o que critiquemos o que estemos como tipo cancelando, así como bloqueando de una, así satanizándolo y nada de eso, pero sí tenemos que hablar la verdad. Entonces, bueno, sí, quería como comentarlo para que las personas que nos vean no se vayan a sentir como tipo que les estamos ofendiendo. En realidad lo hacemos desde el amor, pero tenemos que hablarlo, tenemos que mencionarlo y llevar la luz. Así es, cuando uno ama, uno habla con verdad. Entonces, esa parte de nosotros, amarte con verdad. Así es, entonces bueno, hemos llegado al final de este episodio. Te repito, si no has visto quizá la primera parte, puedes ir al canal de YouTube, Spotify, y los vas a encontrar y ya también vas a tener como que un poquito más de contexto acerca de lo que nosotros pudimos compartir aquí en esta segunda parte. También te animamos a compartir el episodio y a dejar tu comentario ahí, tu opinión, tu experiencia, para nosotros también poder tener como tu presencia en la conversación. Entonces, bueno, aliados, nos vemos y que estén muy, muy bien. Chaito.